¿Qué pasaría si el suministro de energía de Europa dependiera solo de un estrecho punto geográfico bajo fuego? Quizás parece una historia lejana, pero hoy el estrecho de Hormuz, ese rincón del mapa en Medio Oriente, está decidiendo cuánto pagas por llenar el depósito, encender la calefacción o incluso cuánto resisten tus ahorros ante la inflación. Tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, el tráfico marítimo por Hormuz se ha reducido drásticamente. Los barcos se amontonan, las aseguradoras disparan las primas y, en la práctica, cada envío de gas o petróleo es una lotería, tanto en precio como en riesgo. ¿La consecuencia? Europa, ya atrapada en recesión, se enfrenta ahora a un posible colapso energético. Se tambalea el suministro de gas desde Qatar, justo cuando la región apostaba fuerte por estos recursos tras romper con el petróleo y gas rusos. Si antes parecía sensato cambiar malos energéticos por otros más democráticos, hoy esa estrategia la ha dejado más vulnerable que nunca. El riesgo de hiperinflación y parálisis económica es real. El talón de Aquiles de Europa está expuesto. Pero ¿cómo llegamos a este punto crítico? ¿Y quién está realmente moviendo los hilos detrás de la crisis? Para entenderlo, vamos a desmenuzar paso a paso cómo este conflicto, que parecía ajeno, se ha convertido en una amenaza directa para tu vida cotidiana. Europa pensó que podía reemplazar el gas ruso con alternativas seguras. ¿Fue ese un error fatal? Hasta hace poco, las discusiones sobre el estrecho de Hormuz y los conflictos en Irán parecían problemas ajenos, lejanos al día a día europeo. Pero hoy, esa distancia ha desaparecido. Cuando Europa decidió cortar casi por completo el suministro de gas ruso, rompió puentes con Moscú y cerró parte de su energía nuclear, apostó a que podría garantizar su futuro energético con nuevas alianzas. Pero esa apuesta está saliendo cara. Porque ese plan B dependía, en gran medida, de los recursos energéticos que cruzan uno de los puntos más sensibles del planeta, el estrecho de Hormuz. Más del 30% del petróleo mundial y una parte clave del gas natural licuado, especialmente el que viene de Qatar, pasan por estas aguas. Europa, tras renunciar a Rusia, se ha atado a este paso estratégico. Hoy, con cada chispa en Medio Oriente, el impacto no llega solo a los titulares, sino que golpea directo a tu bolsillo, tu factura de luz y la viabilidad de empresas y empleos. Lo que muchos en Europa subestimaron es que, al reorganizar su matriz energética tan rápido y sin suficientes alternativas internas, el margen de maniobra se redujo drásticamente. Ahora, cualquier crisis en el estrecho de Hormuz se traduce en precios disparados del gas y del petróleo, inestabilidad en los mercados financieros y una presión brutal sobre la economía real. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, el tránsito por el estrecho de Hormuz se ha reducido drásticamente. Formalmente, no hay bloqueo, pero la amenaza constante y el miedo a nuevos ataques han hecho que el envío de energía se convierta en una lotería, tanto en precios como en riesgos. Las aseguradoras han subido primas y recortado coberturas, lo que encarece aún más cada tonelada de energía que sale de la región. Y aunque sobre el papel el estrecho sigue abierto, en la práctica, Europa depende de un hilo cada vez más tenso. Ya no hablamos solo de geopolítica, hablamos de la economía, los ahorros y la vida cotidiana de millones de europeos. El futuro económico y social del continente está en juego, marcado por decisiones energéticas que ya no se pueden revertir de la noche a la mañana. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente en el estrecho de Hormuz y por qué Irán se ha convertido en el actor clave de esta crisis? ¿Por qué Irán, rodeado de potencias militares mucho más fuertes, puede resistir y desgastar a Estados Unidos, Israel y sus aliados? ¿Y qué impacto tiene esto en los mercados globales? La respuesta tiene que ver con una estrategia milimétrica, diseñada para no ganar batallas convencionales, sino para subir la factura, económica y política, de cada día de conflicto.
Tras los bombardeos masivos del 28 de febrero, Irán ha demostrado que su fuerza real no depende de grandes flotas ni de cazas ultramodernos, sino de una producción industrial imparable de drones y misiles de bajo coste. En solo 48 horas, la República Islámica atacó más de 60 objetivos estratégicos y alrededor de 500 infraestructuras israelíes y estadounidenses, lanzando cerca de 700 drones y cientos de misiles de diversos tipos. No solo fueron bases militares en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Kuwait las que sufrieron los ataques, sino también infraestructuras petroleras y de gas clave para la región y el mundo. Pero aquí viene lo crucial. El objetivo de Irán no es derrotar militarmente a sus adversarios, algo prácticamente imposible frente a la superioridad de Estados Unidos e Israel, sino aumentar progresivamente los costos de sostener el conflicto. Para lograrlo, Irán lleva años priorizando la fabricación masiva de armamento barato y eficiente. Los drones y misiles pueden ser producidos en cadena, desplegados de forma coordinada, y sobre todo, reponerlos rápidamente en caso de bajas. Irán aprendió de las guerras pasadas que no puede competir avión por avión, buque por buque, pero sí puede desgastar a sus enemigos con un constante goteo de ataques y sabotajes. Este cambio de táctica resulta inquietante para las potencias occidentales. En vez de ataques breves y puntuales, Irán ha pasado a una estrategia de guerra larga, donde el mero hecho de mantener el conflicto activo ya es una victoria táctica. Además, según analistas militares, Irán no solo se apoya en su propia industria. Hay indicios de que recibe inteligencia de satélites chinos y, probablemente, tecnología de otros aliados. Así, la República Islámica ha construido una defensa resiliente, capaz de seguir funcionando incluso si parte del mando militar es destruido. En el estrecho de Hormuz, este enfoque tiene consecuencias inmediatas para el planeta. Técnicamente, la ruta sigue abierta, pero cada petrolero que cruza el estrecho lo hace en medio de una lotería de riesgos: minas, drones, ataques sorpresa. Cada día de tensión añade una prima de inseguridad, encarece los seguros marítimos y sacude las cotizaciones del petróleo y gas. Basta con aumentar la percepción de peligro para que el precio suba en cuestión de horas. Y mientras la comunidad internacional observa cada movimiento, la verdadera víctima es la estructura misma del mercado energético global. El conflicto no solo destruye activos físicos, sino que siembra la paranoia entre los intermediarios, aseguradoras y gobiernos. Así, cada jornada de incertidumbre puede disparar los precios, cortar suministros inesperadamente y desestabilizar economías enteras, especialmente las más dependientes de importaciones energéticas, como Europa. Pero aquí es donde el golpe de Irán se siente con más fuerza. No solo presiona a Estados Unidos e Israel, sino que obliga a los aliados europeos a enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Mientras dure esta guerra de desgaste, cualquier golpe, por pequeño que parezca, puede traducirse en subidas de precios en los supermercados, apagones, recesión y, por supuesto, en una creciente presión política interna. Ahora bien, si la crisis se prolonga, ¿qué escenarios futuros le esperan a Europa y al sistema energético global? Eso lo exploraremos a continuación. ¿Estamos ante el inicio de una era de crisis energética crónica en Europa? La pregunta puede sonar alarmista, pero la realidad es que lo que ocurre hoy en el estrecho de Hormuz podría determinar el futuro económico y social del continente europeo durante años. Imagina un escenario en el que Irán decide ir más allá de las amenazas y mina el estrecho por completo. El tráfico marítimo se detiene. Ni una gota de petróleo, ni un metro cúbico de gas logran salir de una de las arterias energéticas más importantes del planeta. El impacto sería devastador: precios disparados, inflación sin control y fábricas en Europa literalmente paradas por falta de energía. Y no es solo Europa la que está contra las cuerdas. Las monarquías del Golfo, que dependen de la estabilidad para vender su petróleo y sostener sus economías, empiezan a sentir una presión económica insostenible. En pocos días de bloqueo, sus ingresos se hunden, los mercados tiemblan y el pánico se apodera de los inversores. Este escenario, según los analistas,
podría llevar a Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait y Qatar a exigir a Washington que busque una salida negociada, presionando por una desescalada urgente. Es decir, el propio corazón del sistema petrolero mundial colapsaría si la guerra se prolonga. Cada nuevo día de conflicto tiene un efecto dominó sobre las bolsas, los mercados de materias primas y las cadenas de suministro globales. Basta con que suba el riesgo para que los precios se disparen, incluso si los buques no han sido atacados directamente. En el mundo interconectado de hoy, no hace falta una guerra total para que la economía tiemble. Basta con que aumente la percepción de amenaza para que las aseguradoras suban sus precios, los barcos se detengan y los mercados entren en modo pánico. Europa, que durante décadas ha disfrutado de una relativa tranquilidad energética, hoy se encuentra en una situación inédita. Depende de decisiones, tensiones y juegos de poder que ocurren a miles de kilómetros de distancia, y sobre los cuales tiene muy poca capacidad de influencia. La estrategia iraní no busca una victoria militar aplastante, sino desgastar a todos los actores hasta que el coste económico y político sea insoportable. Y mientras tanto, la pregunta clave es: ¿cuántos drones y misiles le quedan a Irán? El arsenal es vasto, difícil de localizar y casi imposible de destruir rápidamente. Estados Unidos y sus aliados lo saben, y cada nueva ola de ataques representa no solo una amenaza militar, sino también un gasto enorme en defensa, con sistemas antimisiles que se agotan día tras día. El gran riesgo, y lo que está en juego para la gente común en Europa, es monumental. Si el conflicto se cronifica, Europa podría pasar de una recesión a una auténtica depresión. Apagones, pérdida de empleos, ahorros devaluados y una calidad de vida en caída libre. No solo sería una crisis de energía, sino una crisis de confianza en la capacidad europea para proteger a sus ciudadanos y su economía. Así que, ante este panorama, la gran pregunta es: ¿qué lecciones prácticas podemos sacar de todo esto? ¿Y qué pueden hacer tanto los ciudadanos como los líderes europeos para prepararse ante este nuevo mundo más incierto y volátil? ¿Qué puede hacer Europa para no ser rehén de las crisis externas? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Tras todo lo que hemos visto, la respuesta no es sencilla, pero sí urgente. La primera lección es clara: la política energética europea no puede continuar basándose en la fe ciega en mercados estables y rutas seguras. La diversificación real, tanto de fuentes de energía como de socios, no es un lujo, sino una necesidad. Depender del gas ruso ya salió caro. Hoy, depender del petróleo y el gas que pasan por el estrecho de Hormuz puede ser aún más peligroso. Europa necesita revisar su estrategia energética de arriba abajo. Eso implica acelerar la transición a renovables, sí, pero también invertir en almacenamiento estratégico, infraestructuras resilientes y acuerdos con fuentes alternativas. No basta con discursos sobre autonomía estratégica. Hacen falta hechos, inversiones y una visión a largo plazo. Si no se actúa, Europa seguirá siendo vulnerable a cada conflicto, embargo o bloqueo que ocurra a miles de kilómetros, pero que afecta directamente el precio de la luz, la gasolina y hasta los alimentos en el supermercado. A nivel individual, la ciudadanía europea tiene un papel clave. Informarse es el primer paso, porque solo una opinión pública consciente puede exigir a sus líderes decisiones responsables. No se trata de alarmismo, sino de realismo. Cada familia, cada empresa, siente en su bolsillo las consecuencias de las crisis energéticas. La exigencia de transparencia y previsión debe ser constante. El actual conflicto deja claro algo que muchos preferían ignorar. La resiliencia de las infraestructuras críticas, como puertos, oleoductos y redes eléctricas, debe ser una prioridad nacional. Ignorar estas lecciones sería condenar a Europa a una vulnerabilidad permanente, siempre al filo de la próxima crisis. Pero la pregunta clave sigue en el aire. ¿Quién tiene menos tiempo para actuar en este juego? Eso lo veremos a continuación. Hoy, el reloj corre para todos. ¿Quién perderá antes? ¿Irán, Estados Unidos o Europa?
Lo que estamos viviendo en el estrecho de Hormuz no es simplemente una serie de choques militares ni una disputa regional lejana. Es el punto débil, el verdadero talón de Aquiles, de Europa y del sistema energético global. Las noticias parecen lejanas, pero la realidad es que cada explosión en el Golfo Pérsico, cada amenaza de Irán al tráfico marítimo, puede sentirse directamente en la factura de gas que pagas, en el precio de la gasolina que sube cada semana, incluso en el valor de tus ahorros y en la estabilidad de tu empleo. ¿Por qué? Porque Europa, tras cortar lazos energéticos con Rusia y renunciar a parte de su industria tradicional, se ha atado casi sin alternativas a los flujos de gas y petróleo que cruzan justo ese paso marítimo, el estrecho de Hormuz. Un cuello de botella que Irán, acorralado por sanciones, presiones militares y conflictos internos, ha convertido en su principal carta de presión. Y no se trata solo de cerrar el paso, sino de jugar al desgaste, hacer que cada seguro marítimo suba de precio, que cada barco dude antes de partir, que cada político europeo sienta el temblor de la inestabilidad en su propio despacho. Mientras tanto, Irán sabe que no puede ganar una guerra clásica contra Estados Unidos o Israel, pero puede hacer que el conflicto sea tan costoso y prolongado que Occidente se lo piense 2 veces. La estrategia es de desgaste total, forzar a los mercados a vivir en tensión, aumentar el costo de la energía y, sobre todo, presionar a los gobiernos europeos justo donde más les duele, la economía. Y aquí es donde la geopolítica se mezcla con el día a día. Cuanto más se prolongue la crisis, más difícil será para Europa proteger el poder adquisitivo de sus ciudadanos, mantener sus industrias competitivas o siquiera garantizar un suministro estable este invierno. Cada día que pasa sin solución, las grietas internas de Irán, su economía debilitada, sus conflictos políticos, la presión de grupos opositores, se enfrentan a la impaciencia y la fragilidad de los mercados y gobiernos europeos. El gran riesgo es doble. Por un lado, si Irán lleva su estrategia hasta el extremo y el estrecho de Hormuz se vuelve intransitable, Europa podría enfrentarse a una recesión severa y a una crisis política interna impredecible. Por otro, si las monarquías del Golfo y sus aliados, cansados de pérdidas económicas, deciden alinearse más con Washington o incluso mediar con Irán, los equilibrios globales podrían cambiar de forma que hoy aún no imaginamos. Queda una pregunta clave. ¿Tienen las élites europeas la voluntad y la capacidad para rediseñar su política energética y adaptarse a este nuevo tablero? ¿O seguirán actuando como si la crisis fuese solo un bache temporal, mientras los precios y la inestabilidad van escalando? Y más aún, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Irán realmente en su estrategia de desgaste? ¿Se atreverán a dominar el estrecho de Hormuz, o solo buscan asustar a los mercados para negociar desde una posición más fuerte? Al final, la crisis en el estrecho de Hormuz es mucho más que un conflicto remoto. Es un pulso que decidirá el futuro económico de Europa, la estabilidad de Oriente Medio y, en última instancia, la calidad de vida de millones de personas. Hoy, nadie puede permitirse mirar hacia otro lado. Ahora es tu turno. ¿Cuál crees que será el siguiente movimiento? ¿Podrá Europa encontrar una salida antes de que la crisis la arrastre a una nueva recesión? ¿O será Irán quien ceda primero, asfixiado por la presión interna y externa? Déjame tu opinión en los comentarios, porque el futuro, esta vez, se está escribiendo en tiempo real, y todos somos parte de él. Si te gustó el análisis, suscríbete y activa la campanita. En el próximo video, investigaremos cómo los países europeos están buscando alternativas energéticas, y si realmente hay tiempo suficiente para que funcionen.